El Señor ha puesto en mi corazón que podamos estudiar un poco de la palabra de Dios en cuanto a una palabra que yo sé que padecemos todos, pero que no nos gusta a ninguno. Y vais a concordar conmigo el 100%. Lo padecemos todos y no nos gusta a ninguno. ¿A quién le gusta el dolor? Que levante la mano. A mí me encanta cuando voy a hacer analíticas, que me sacan sangre cuando me pinchan. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo? A nadie le gusta. De hecho, muchos hombres que se creen fuertes y valientes les muestran una aguja y ¡pum! Al suelo van. Conozco algunos, ¿eh? Yo no soy el caso. Yo, gracias a Dios, me gusta hasta ver cómo sale la sangre. Cuando estamos sintiendo dolor, y esa palabra es la que quiero que veamos el día de hoy en esta predicación. El dolor como tal significa, la que vamos a estudiar, adversidad, aflicción, angustia, calamidad, miseria, padecimiento, sufrimiento, tribulación. Es decir, quiero hablar del dolor visto desde el punto de vista que tú estás pasando ahora. Que tú estás pasando, que pasaste esta semana y que ahora mismo yo quiero que te acuerdes de ese sufrimiento, de ese padecimiento, puede ser físicamente o emocionalmente o espiritualmente, pero todos. Entonces, la pregunta que se me vino a la mente es, vale, el dolor que no nos gusta a ninguno, ¿por qué Dios permite que yo sufra de esa manera? ¿Por qué? Pues he visto en muchos versículos de la palabra de Dios que nos habla en cuanto a esto. Y os lo quiero traer. Son varias citas, pero son importantes. Así que yo necesito que los que tengáis Biblia calentéis los dedos, y los que tienen en el móvil, pues que calienten el dedo. Vamos primero a la primera cita en Deuteronomio. Vamos a ver tanto el Antiguo como el Nuevo. Y vamos a empezar en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos a orar. Una vez más, Padre, gracias te damos por tanta misericordia que tienes con nosotros, Padre, por permitirnos poder depender de ti, Padre, y saber que aunque estemos pasando lo que estamos pasando, Padre, cada uno de los que estamos aquí, tú estás proveyendo y sabemos de que no nos vas a abandonar, Padre, porque en tu palabra dices que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso, Padre, confiamos en ti, tenemos fe y dependemos solamente de ti para que tú seas actuando en cada uno de nosotros, Padre, los hermanos y hermanas que estamos en este momento escuchando esta predicación. Te pedimos que nos abras el entendimiento y nos permitas poder entender y grabarla en nuestros corazones para que de esa manera podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Como siempre te pido, Padre, que pongas o quites palabras en un servidor que sean de tu voluntad. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya solamente con decir, desarrollar un poco este versículo, y si tuviésemos una conclusión, ya con eso valdría la pena el saber por qué es el dolor, sin ver las otras 10 citas que tengo preparadas, pero solamente con esta, dice, y te acordarás. Ya está. La primera palabra del versículo 2. ¿Para qué? ¿O por qué permite Dios el dolor? Para que te acuerdes, cuando no tengas el dolor, lo que Dios hizo por ti. En este caso, para que, como os decía en la escuela dominical, en nuestro caso personal, cuando orábamos al Señor,
decíamos, Señor, aquí estamos. Que no sé si pasó media hora. Llegó el pastor de la iglesia donde estábamos con un montón de bolsas, no sé, no recuerdo si fueron 6, 8 bolsas del mercado, o sea, una cantidad de compra, y como os decía, es que para el día siguiente decíamos, no sé, y eso que te metes las manos al bolsillo y tú dices, es que no sé lo que vamos a hacer, y el Señor nos proveyó de esa manera. Pues ¿por qué permitió el Señor que llegáramos hasta ese punto? Precisamente para que hoy en día me acuerde de que cuando tuve esa necesidad, el Señor estuvo allí con nosotros. Aunque parecía que no, pero el Señor estuvo con nosotros. El pueblo de Israel no tenía que comer y el Señor les envió maná. Y como dice, es algo que no conocían ni ellos ni sus padres. Y también les afligió y les hizo tener hambre y les sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, no solamente de lo que tengo en el bolsillo viviré. El Señor proveerá, el Señor provee. Pero como hablábamos también, tenemos que movernos. El Señor nos lleva muchas veces hasta el límite. ¿Para qué? Para enseñarnos más cosas. Por ejemplo, en el Salmo 119. Vamos al Salmo 119, versículos 65 al 72. Salmo 119, 65 al 72. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es decir, el Señor permite que pasemos por lo que estamos pasando para enseñarnos su voluntad. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Los problemas los vemos y decimos, no, yo soy experto en esto, lo hago así, lo hago de esta manera, y no tenemos en cuenta al Señor. Cuando lo primero que debemos hacer es tener en cuenta a Dios antes que nada. Cuando una persona se está ahogando, había un campeón de esto, ¿cómo se llaman? De salvavidas. De salvavidas. Y estaba de descanso en la playa. No estaba trabajando, pero estaba de descanso cuando escuchan que se está ahogando alguien. Y entonces le dicen, se está ahogando. Y él dice, vale, ya la tengo localizada, pero no se movía. Claro, se quedan todos mirando como, pero ¿no ves que? Sí, déjalo, ya iré. Y ya cuando vio que se hundió, entonces ahí sí se lanzó al agua y fue y lo sacó. Y entonces le decían, ¿cómo puede ser una persona tan mezquina tú? ¿Qué pasa? ¿Que ves, sientes felicidad viendo cómo se ahoga en lugar de haberlo sacado a la primera? Y entonces él dijo, mira, lo que pasa es que si yo me tiro, cuando esta persona está allí pataleando, él me va a agarrar a mí y nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar los dos. Pero yo tengo que esperar cuando él ya se queda sin fuerzas, entonces yo sí que entro y lo saco porque él no va a hacerme nada. Y entonces, claro, eso nos deja una enseñanza con las pruebas que nos pone el Señor. No, yo puedo, no, yo lo hago, y se nos olvida el Señor. Y el Señor está allí, manicruzado, viéndote, hasta el momento en que tú te estás hundiendo, hasta el momento que tú dices, Señor, no puedo más, ayúdame. Y es cuando el Señor se lanza y te saca. ¿Ves hasta dónde nos tiene que llevar el Señor? Porque somos tan profesionales en buscar excusas, en buscar plan A, plan B, plan C, y después de que no tenemos nada que hacer es cuando nos acordamos de que es verdad que tengo un Dios
que me provee. Señor, provéeme, después de todo, cuando debería de ser lo primero que deberíamos hacer. Pero tristemente, esa es una de las causas, porque permite Dios nuestras pruebas y el dolor, para salvarnos en el momento en que necesitamos ser salvados. Por eso, mejor es la ley de Dios que millares de oro y plata. Bueno me es haber sido humillado. ¿Y eso para qué? Para aprender tus mandamientos. Necesitamos ser así, hermano. Somos así. Somos de esa fabricación. Venimos heredados de Adán y tenemos innato en nosotros todas estas cosas que creemos que las podemos hacer. No, yo puedo. Yo decido, yo controlo. Todas esas palabras que... ¿Os habéis dado cuenta? ¿Quiénes son las personas que más usan esa expresión? No, yo controlo. El que tú ves que es el que menos controla. Una persona bebida, ¿vas a conducir así? ¿Qué es lo que dicen? No, yo controlo. Si el que menos controla es el que normalmente casi siempre dice, yo controlo. Cuando lo que debemos hacer es depender de la voluntad de Dios. Pero también el Señor permite el dolor, nuestras aflicciones, nuestro sufrimiento, nuestras tribulaciones, para sacar de nosotros, brillar en nosotros, otra palabra que no nos gusta. Vayamos a Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce Paciencia. Wow. Yo quiero tener paciencia, sí, pero ¿no sabías tú el medio por el cual se obtiene la paciencia? Tú le pides al Señor paciencia, Él no te va a dar paciencia, Él te va a dar la oportunidad de forjar esa paciencia. Señor, dame paciencia, pero rápido. No funciona así. Le pides al Señor paciencia, Él te da la manera de cómo puedes forjar esa paciencia, y es a través de las pruebas, de la tribulación. En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ves cómo es el orden de Dios? Primero, tribulaciones, luego nos produce paciencia en medio de esa tribulación, pero en medio de la tribulación nos da un poco más de paciencia, según el versículo 4. Pero cuando está forjando la paciencia nos da para probar esa paciencia de la que me está forjando. Y finalmente la paciencia con la prueba son los que producen la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es el que yo sé que algún día va a terminar esto que estoy pasando y el Señor me va a sacar de esto. Y yo sé que algún día voy a mirar atrás y voy a decir, todo esto lo hizo el Señor para que yo aprendiese de cosas que Él me ha enseñado a través de esas pruebas y de esa paciencia. Por eso el Señor nos permite el dolor en nosotros para enseñarnos paciencia. Pero también cuando somos muy, muy duros, porque yo soy muy fuerte, yo soy con nuestra actitud, no lo decimos audiblemente, pero con nuestra actitud decimos que sí necesito a Dios, pero en esta situación no, porque yo controlo. El Señor también hace algo en nosotros, lógicamente con amor, y está en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos del 4 al 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué pensamos nosotros en cuanto a este tema?
Y si continuamos, dice versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual han sido partícipes, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí hay algunos que ya somos mayorcitos, ¿no? Ya no vivimos en casa de nuestros padres. ¿Os disciplinaron alguna vez? Yo diría, personalmente, a mí no me disciplinaron alguna vez. A mí me disciplinaron muchas veces. He de agradecer ahora que a mi madre, normalmente gran parte del tiempo de nuestra vida, de mi vida como niño y adolescente, vivimos con mi madre solamente. No teníamos una figura paterna en casa. Y yo creo que no tengo ningún, ¿cómo llaman hoy en día? ¿Traumado? Tengo trauma porque es que viví sin padre, entonces por eso voy a romper el piano. No, es que vivió sin padre. Yo es que me pongo con las disculpas que el mundo hoy en día saca, con un niño rebelde, dice, no, es que está viviendo sin padre. Hay que reconocerlo, hermano. Yo tenía 8 años y ya no tenía el padre. Simplemente mis padres decidieron separarse. No porque haya muerto, sino decidieron separarse. No le daba la vida que tenía que darle a mi madre y se separaron. Y yo con 9 años me tocó irme a trabajar. Yo era de los que iban en una carretita a los supermercados, como decir aquí el Mercadona, y en ese entonces se usaba de que los que iban a hacer la compra eran las abuelas. Y llevaban una especie de canastas de esparto. ¿De esparto se dice? Bueno, de cabuya, como de mimbre. Y claro, salían con ese canasto lleno de compra. Entonces yo de niño le ayudaba con el canasto, lo ponía en la carretita y se lo llevaba a 3, 4, 5 calles donde vivía la abuela, y entonces me daban un dinerito por eso. Y ese era mi trabajo en esa edad. Pero si es un niño de 9 años, es que cómo pueden ser tan explotadores, Hermano, era la vida que nos tocó vivir. Y tenía 9 años. Hoy en día tengo un poco más de 9 años. Hoy en día, el mes que viene haré los 9 años. No, a mí no me importa decir la edad. Voy a hacer 53 años. Yo sé que aparento 30, pero hay que decir la verdad. No, en serio, el mes que viene voy a hacer 53 años. Y desde los 9 años he estado trabajando. Por eso soy así de traumado. No, el trauma te lo decides tú. No, ni el entorno. No, claro, es que hay que comprender que es que este niño vivió bajo la violencia. Hermano, yo viví en Colombia. Y entonces por eso voy a hacer lo que hacían los malandros, o los ladrones, o los narcotraficantes. Es que yo soy colombiano y viví con una figura paterna ausente. Yo por eso puedo hacer. Tú decides quién eres. Tú decides ser quien eres. No le metas la culpa ni a tu padre que no estuvo, o a tu madre que no estuvo, o es que yo fui huérfano, o es que... Invéntate lo que quieras, hermano, pero cada uno elige ser lo que quiere ser. No saques disculpas. Mi padre fue alcohólico. Y digo fue porque ya murió hace muchos años. Pero mi padre no podía pasar un fin de semana. Se ponía muy nervioso porque él tenía que... En Colombia se suele decir doblar el codo, ¿no? Y claro, por culpa de eso, llegaba a casa a querer maltratar a mi madre. Entonces, por ahí iban los problemas. Entonces, yo por eso soy alcohólico.
Mi padre fumó toda la vida. Entonces yo por eso fumo. Pues hermano, yo nunca en mi vida he llegado a fumar. Y a beber tendría, no recuerdo si eran 12 años, en una reunión familiar, en un pueblo, en la Unión Valle, para los que me están escuchando en YouTube que lo saben. Y eso que venga un aguardiente. Me lo tomé, eso que feo sabe, pero yo no sé si me tomé 3 o 4 y quedé casi en coma, en la cama. Yo me acuerdo, estábamos de visita en una casa, recuerdo que era la casa de Tulia, que ya hace muy poco partió, y dejé la cama, ¿os imagináis? O sea, horrible. Y yo, cuando tenía 12 años, y en ese momento, cuando desperté, yo dije, ¿yo cómo puedo ser tan poco de entendimiento de tomar una cosa que sé que me va a poner así? Y encima tengo que pagar, porque allí por lo menos estuve con la familia que me dieron. Pero es que encima tú te coges tu dinero con el que te lo has trabajado y te lo vas a gastar en una cosa que te vuelve como se vuelve. Y yo ese día con 12 años, no es que uno, después de los 18, es que uno es responsable y toma las decisiones. Hermano, yo con 12 años decidí, esto no es lo mío. Porque me parece una tontería, de las más grandes del mundo, yo gastarme mi dinero para quedar como un tonto, si me permitís la palabra. Y decidí no hacerlo. Desde que mi padre fumaba en casa, decidí nunca fumar yo. Porque yo siempre pensaba, cuando yo sea padre, yo no quiero que mis hijos vean eso en mi casa. Y decidí hacerlo. No es culpa de nadie el que tú seas como eres, hermano, de verdad. Te lo digo, lo siento. Es que, pastor, tú no sabes por la vida traumática que yo he pasado. Yo también, hermano, si nos sentamos y te cuento todo lo que me ha pasado a mí, las humillaciones que me ha tocado pasar precisamente por no tener un padre que saliera a defenderme, y estoy aquí. Bueno, creo que es normal. Igual algunos me veréis y diréis, claro, ahora entiendo. Porque es que pero yo creo que soy una persona normal. No le echemos la culpa a nada de lo que nos rodea, sino simplemente de tus decisiones. Y es por mis decisiones personales que el Señor muchas veces me tiene que disciplinar. Y ahí es donde voy. Mi madre me disciplinaba el doble. Porque a veces cuando tenéis hogares con los padres, con los dos padres, o te disciplina uno o te disciplina otro. Dependiendo, porque somos muy listos de niños, dependiendo por qué lado es flojo el tema que voy a tratar, entonces me voy para donde mi padre, porque yo sé que él esto me... O no, mejor este tema, me voy para donde mi madre. ¿No, hijos? Pues que tenéis ahora 9, 10, 11, 12, 15, 16, que estáis aún en casa. ¿A donde quién vas a pedir consejo? ¿A vuestra madre o a vuestro padre? Depende, pastor. Hombre, depende de lo que sea. Si yo sé que mi padre es más flojo y puedo conseguir un permiso más fácil, entonces yo me voy para donde mi madre. No, tú te vas a donde el padre. O yo sé que este tema es más fácil con mi madre, tú te vas para donde tu madre. Somos inteligentes, ¿no? Y de niños... Pero yo no tenía padre. ¿A quién ir a pedirle consejo? Y como no tenía padre, entonces mi madre, lógicamente, le tocaba disciplinarme por parte de ella y en reemplazo de mi padre. Yo sé decir que nunca fui un niño grosero, rebelde. Lo único es que en Colombia se dice era muy cansón. Aquí traducido al español era muy pesado. Omar, para allá. Y yo seguía. Omar, que pares ya, que vas a romper eso. Y yo seguía. Omar, que lo rompió, ¿qué te ganaste? Disciplina. Y en ese momento no lo entendía. Qué mala es mi madre, cómo me pegó. O cómo me castigó con algo que me gustaba. Pero hoy en día yo le doy gracias a esa disciplina, que no soy como muchos. Igual soy, lógicamente tengo
defectos como cualquier persona, está claro, pero sí que le agradezco la disciplina a mi madre en ese entonces para llevarme por el camino que debía de ir. Y el Señor también nos disciplina. Por eso, porque a veces creemos que podemos hacerlo bien y el Señor usa medios para decirte, no hijo, no hagas eso. Y tú, sí, esto es bueno y lo haces. Y es donde muchas veces le echamos la culpa a Dios de las decisiones de las que nos hemos equivocado nosotros. Y le echamos la culpa a Dios. Cuando realmente Dios lo que está haciendo es disciplinarnos por la desobediencia que hemos tenido en su momento. Y todo es para eso, para que después, como dice el versículo 11 de Hebreos 12, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A alguien le gusta que lo disciplinen? Que levante la mano. Buah, es que yo me acuerdo cuando mi madre sacaba esa tabla, ay, eso rechinaba tan rico, eso sonaba hasta eco en las paredes. Buah, que para nadie es causa de gozo eso, lógicamente. Pero después, es decir, cuando ya seas mayor, que no estés en tu casa, dice la segunda parte del versículo 11, pero después da fruto apacible de justicia en la que en ella han sido ejercitados. Si no te han disciplinado, pues muchas veces demostramos que nos ha hecho falta disciplina. De hecho, hay un refrán por ahí que cuando una persona es muy rebelde, ya de mayor, incluso con la policía afuera, el primer refrán que se sale es, a este le hizo falta un chancletazo a tiempo. Porque ahora se nota que no lo disciplinaron. Bueno, hago un paréntesis. La chancla, para los que no lo saben, eran los ¿cómo se llama hoy en día? Estos que bueno, los mandan a cualquier sitio. La chancla de ese entonces eran los drones de castigo de hoy en día. Porque donde la mamá mandaba, donde ponía el ojo, la chancla se iba como un dron y te pillaba o te pillaba. Bueno, ya está. Cierro paréntesis en cuanto a disciplina. El Señor también permite nuestro dolor para hacernos depender. ¿Pero para hacernos depender de qué? Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor a veces permite el dolor para que nosotros dependamos de su gracia y no dependamos de nosotros. No dependa del vecino o de la vecina o del hermano o de la hermana. Sí que es verdad que cuando tenemos dificultades, el Señor usa precisamente a hermanos o hermanas de la iglesia como instrumento de bendición para aquel que necesita esa ayuda. Pero lo que tú no puedes hacer es, ¿has visto cómo me ha usado el Señor? Yo es que soy impresionante ayudando a los demás. No sé dónde colgarme la medalla, porque es que yo soy impresionante. El Señor enseguida te va a hacer así exactamente lo mismo. Como dice aquí el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Tú has podido ayudar a una familia, a un hermano, a una hermana en la iglesia? Pues siéntete privilegiado. Pero no te enaltezcas por eso, porque tú lo único que has hecho es ser un instrumento de Dios para bendición de otro. Así como otros han sido instrumento para bendición tuya. Amén, amén. De la misma manera que a mí me han bendecido, pues de esa misma manera yo quiero ser instrumento de bendición para otros. No, es que yo es que hago muchas obras. Si la salvación fuera por obras, yo es que iría a kilómetros de distancia de primero, de muchos. ¿Eso para qué te sirve?
Sinceramente sirve para empañar lo poco que hagas bien en las cosas del Señor. Si el Señor su voluntad es el usarte para bendecir a otro hermano o hermana, lo que debes de hacer es intentar que ni siquiera se den cuenta que has sido tú. De esa manera es que el Señor quiere que seamos, que dependamos de su gracia y no de nuestras propias fuerzas, sino que sea de su gracia. El Señor también anda con nosotros en el dolor. Alguien que busque Salmo 23:4, por favor, y lo tenga preparado. Otro que me busque Salmo 46:7 al 11. Bueno, David, búscame Salmo 23:4, porfa. Y Gabriel, Salmo 46:7 al 11. Y hermano Rafael, búscame Isaías 43. Isaías 43 del 2 al 5. Y así vamos más rápido. Estos versículos nos hablan de que el Señor anda con nosotros también en el dolor. Salmo 23:4, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Isaías 40. No, espera, no te aceleres. Tenlo preparado, por favor. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No está diciendo, el Señor no me va a dejar andar por valle de sombra de muerte. No, está diciendo, voy a andar por allí, pero aunque ande por allí, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En medio del dolor, en medio de la adversidad, de los problemas que tengas, de salud, de familia, económico, lo que sea, el Señor está contigo. El Señor te está permitiendo pasar por eso, pero que sepas que el Señor está contigo. Él no nos abandona, hermanos y hermanas. Él está allí con nosotros. Salmo 46:7 al 11. ¿Nos puede leer, por favor? El de Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Señor de Jacob. Selah. Es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué es un refugio? Sobre todo en América, en las partes donde existen estos... ¿cómo se llaman? Estos... twister, estos tornados y estas cosas, normalmente suelen tener refugios. Búnkers que llaman, sí, que son refugios. ¿Y eso por qué? Porque cuando hay un tornado, ¿qué hacen? Se van al refugio y saben que allí van a estar a salvo. Que se va a destruir todo arriba, se destruye, pero yo aquí voy a estar a salvo en este búnker. Pues dice la palabra de Dios que Jehová es nuestro refugio. Cuando hay tornados en tu vida, ¿a dónde vas? La palabra de Dios dice, es a Dios, que Él es tu refugio. Si estás en problemas con lo que sea que estés llevando en tu vida que te parezca demasiado, tú debes de ir a ese refugio, que es Dios. Y Él te sustentará, Él te ayudará. Y Isaías 43, 2 al 5. Cuando pase por aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, yo, Jehová, tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy. Tu Salvador a Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré.
Gracias. Podemos hacer lo mismo, la misma reflexión que hicimos con el Salmo 23:4. Dice que aunque pasemos por aguas, no está diciendo que no vamos a pasar. O aunque pasemos por fuego, no estamos diciendo que no vamos a pasar. Vamos a pasar por todo. Es que a mí no me gusta. Yo no sé de aquí, pero yo me atrevería a decir que alguno han pinchado alguna vez en la vida. ¿Quién es el menor que hay aquí? Manuel no está, pero tu hijo, hermana. ¿Le han llegado a hacer analíticas alguna vez? ¿Cuántos años tienes? ¿Quién tiene menos de 11? Pero el Manuel no está ahí, ¿o sí? Es que no lo veo. Imagínate, hasta está pensando en... Pero los padres... hermano Torres y esposa, ¿alguna vez han llegado a tener analíticas tu hijo? Sí, ¿Y tiene 9 años? Tiene 10 años. ¿Y ya lo han pinchado alguna vez? Y ya a partir de allí, ni os imagináis a cada uno, es que hemos perdido la cuenta de las veces que nos han llegado a pinchar por lo que sea. ¡Guau! ¿A quién le gustan los pinchazos? Venga, va. A nadie. Y es lo mismo que dice la palabra de Dios. No está diciendo de que no vas a pasar por ningún pinchazo. Está diciendo que cuando os pinchen, por algo es, para mejor. Porque yo no creo que a alguien le hayan pinchado para peor. Cuando nos pinchan, o bien sea por analíticas, o por una medicina que necesitamos, que después de pincharse, sentimos el resultado bueno de ese pinchazo. Pues igual cuando pasamos por aguas, cuando pasamos por fuego, cuando pasamos por aguas, cuando te hundes en el agua, ¿cuánto aguantas? Bueno, algunos más, otros menos. 5 segundos. Yo aguanto un poco más porque tengo un tanque de oxígeno que puedo aguantar más que algunos. Pero llega un momento de que o sales o sales, porque te ahogas. Pues el Señor dice que cuando estás allí ahogándote, faltándote el oxígeno, Él va a estar allí contigo. Y en fuego son las pruebas, también estará allí con nosotros. Es decir, que el Señor está con nosotros, cualquiera sea tu situación que estés pasando. De hecho, nos consuela. Mateo 11, 28 al 30, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, todo esto terminará cuando el Señor venga. No cuando venga a por nosotros, sino cuando venga con nosotros. Porque en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses está antes de... Segunda de Tesalonicenses está después de Primera de Tesalonicenses, para los que no lo saben. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 7, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Ves? Aquí ya hemos sido o estamos siendo probados y estamos creciendo poco a poco a través de esas pruebas. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, que vamos a estar con el Señor y se va a terminar todo dolor. Y el último versículo con el que quiero terminar está en Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 4.
Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni qué, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Tenemos que aguantar, ¿sí? Como se dice aquí en España, es lo que hay. Tú creas en el Señor o no, pruebas vas a tener, y tribulaciones vas a tener, y problemas vas a tener. La única diferencia es que si crees en el Señor y eres un hijo de Dios, todas tus cargas las has descargado en el Señor, entonces vamos a pasarlo, no bien, pero vamos a pasarlo menos malo, como se dice, mal dicho. ¿Por qué el Señor permite el dolor? Pues por todo esto, hermanos, para probarnos, para enseñarnos, para darnos paciencia, para enseñarnos su voluntad, para disciplinarnos con amor, para hacernos depender de su gracia, y en todo esto Él está contigo y conmigo en medio del dolor. Y llegará un día en que podemos mirar atrás y decir, hay que ver el dolor que padecí, pero el Señor estaba aún mucho más por encima del dolor que padecí. Y hoy puedo dar testimonio de que cuando padecí eso, el Señor estaba conmigo porque lo sentí. Yo sé que todos estamos pasando por pruebas, pero también sé que todos hemos pasado pruebas que ya han terminado. Y podemos decir eso, decir, el Señor en esas pruebas que pasé estuvo conmigo. Porque yo me sentía desmayar y yo sentía que el Señor, por medio del que Él usa, por medio de su palabra, por medio de un hermano, una hermana, por medio de un comentario, de un versículo, Él me reconfortaba. Así, hermanos, que sigamos confiando en el Señor, porque Él es el único. Él es el único que nos puede consolar en nuestras tristezas y en nuestro dolor, como lo hemos estudiado, hermanos. Así que confía en Él. ¿Y qué dice este versículo? Hablando de Dios, confía en Él y Él hará. Vamos a orar. Dios amado, una vez más gracias te damos por permitirnos, aunque no queramos, el dolor y las pruebas, porque de ellas depende nuestra fortaleza, de ellas depende el que contemos más contigo en nuestras decisiones, y permítenos poder ser lo suficientemente humildes para comprender que te necesitamos en todo, Padre. Cuando la más mínima decisión de menos importancia, tú tienes que tomar el primer lugar en esa decisión, Padre. Ayúdanos a poder ser lo suficientemente mansos y humildes de corazón para poder aceptar el que necesitamos de ti el 100% en nuestras decisiones, Padre. Permítenos poder ser sabios, poder tener ese conocimiento y poderlo poner en práctica para ser sabios en ti. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.